Un destello rosado en el barro rojo. Dos niños corrían entre las piedras polvorientas de Tanzania, lejos de cualquier palacio, lejos de cualquier corona. Jugaban cerca de una mina, como cualquier tarde calurosa de 1947. Y entonces uno de ellos se detuvo. Algo brillaba de una manera extraña entre la tierra oscura. No era una piedra cualquiera. Era un cristal rosado, del tamaño de un pulgar, con una luz interior que parecía respirar. Translúcido, casi vivo bajo el sol africano. Los niños no sabían lo que habían encontrado, pero el mundo pronto lo descubriría. Esa piedra haría un viaje de miles de kilómetros. Pasaría por las manos de joyeros en Londres, por los talleres de la casa Cartier, por las decisiones personales de una joven princesa. Y décadas después, ese mismo cristal brillaría bajo los destellos de las cámaras del mundo, sobre el pecho de la mujer más fotografiada del siglo XX. Pero aquí comienza la parte que nadie suele contar. Porque detrás de cada regalo extraordinario hay una historia que no siempre es tan pura como parece. Detrás de ese diamante rosado había una mina colonial, una decisión calculada y una tierra que nunca recibiría nada a cambio de su tesoro más delicado. ¿Puede un regalo nacido del suelo africano convertirse en símbolo eterno de una monarquía europea sin dejar preguntas sin responder? Tal vez esa sea precisamente la pregunta que este broche lleva grabada en silencio desde el primer día. Hoy vamos a seguir el rastro de ese diamante, desde el barro rojo de Tanzania hasta los salones dorados del Palacio de Buckingham, desde las manos de dos niños hasta las memorias de millones de personas que vieron a su reina llevarlo durante 70 años. Esta es la historia del diamante Williamson, y como todas las historias reales, es más complicada, más hermosa y más incómoda de lo que cualquier libro oficial se atrevería a admitir. Londres, noviembre de 1947. Las cicatrices de la guerra aún eran visibles en cada esquina. Los edificios bombardeados seguían en pie como esqueletos grises. Las familias todavía usaban cartillas de racionamiento para comprar azúcar, mantequilla, carne. El pan de trigo blanco era un lujo, la calefacción un privilegio. Y, sin embargo, el país necesitaba celebrar. El 20 de noviembre de 1947, la princesa Isabel Alexandra Mary, heredera al trono británico, se casaba con el príncipe Felipe de Mountbatten. Era la primera gran celebración nacional desde el fin de la guerra. La gente salió a las calles con banderas cosidas a mano, con abrigos heredados de sus madres, con sonrisas que costaban más de lo que cualquier joya podría comprar. El gobierno fue claro desde el principio. No habría derroche del erario público. La boda sería digna, pero austera. Isabel recibió cupones de racionamiento adicionales para confeccionar su vestido nupcial, igual que cualquier novia de clase media. El diseñador Norman Hartnell trabajó con seda y bordados de perlas, pero dentro de los límites que el momento exigía. El pueblo respondió con una generosidad conmovedora. Cartas llegaban por miles desde todos los rincones del imperio. Felicitaciones escritas a mano, tarjetas dibujadas por niños, poemas de ancianas que recordaban la boda del rey Jorge. Y regalos. Regalos de toda clase y condición. Manteles bordados de Irlanda, cestas de frutas de Jamaica, pasteles caseros de Yorkshire, algunos perfectamente envueltos, otros llegando ya un poco malrechos después del viaje postal. Fueron más de 2.500 regalos en total. Familias que apenas tenían para comer enviaban un pañuelo de lino, una figura de porcelana, una pequeña acuarela pintada por manos trabajadoras. Era un gesto que decía algo muy antiguo y muy humano. Nosotros también formamos parte de esto. Nosotros también celebramos. Entre toda esa avalancha de afecto popular, llegaron también los regalos de la aristocracia europea, los dignatarios del imperio, los aliados diplomáticos. Collares de perlas, pulseras de esmeraldas, tiara tras tiara, cada una con su historia familiar, su peso en quilates y su mensaje político entre líneas.
Y en algún momento de esas semanas previas a la ceremonia, un mensajero discreto llegó al palacio. No había fanfarria, no había ceremonia especial. Solo un hombre de confianza, una caja pequeña, y dentro de esa caja, algo que no se parecía a nada de lo que había. Como si prefiriera llegar de incógnito, sin llamar demasiada atención sobre su origen. Y su origen, como veremos, era una historia en sí misma. John Thoburn Williamson no era un hombre de palacios. Era un geólogo canadiense nacido en Quebec en 1907, criado entre libros de mineralogía y mapas geológicos. Un hombre de campo, de botas con barro, de manos acostumbradas a romper rocas bajo el sol. No era aristócrata, no tenía título, no pertenecía al círculo íntimo de la corona británica. Y sin embargo, fue él quien le regaló a Isabel el diamante más personal de toda su colección. Williamson llegó a África Oriental en los años 30, cuando el continente era todavía un mosaico de colonias europeas y el suelo africano era considerado, sin demasiados escrúpulos, como un recurso a explotar. Se instaló en lo que hoy es Tanzania, en una región llamada Mwadui, y comenzó a excavar. Durante años encontró poco. Suficiente para seguir adelante, pero nada extraordinario. Hasta que en 1940 descubrió algo que cambiaría su vida. Una kimberlita, una formación geológica antigua, un conducto volcánico donde la naturaleza concentra, durante millones de años, los diamantes más puros. La mina de Mwadui resultó ser una de las más ricas del mundo. Williamson se convirtió de la noche a la mañana en un hombre enormemente poderoso, con cientos de trabajadores africanos bajo su mando y un flujo constante de piedras preciosas saliendo de la tierra roja de Tanzania. Era su mina. Eso decían los papeles firmados bajo la ley colonial. En 1947, cuando la noticia del compromiso de la princesa Isabel llegó a Mwadui, Williamson estaba revisando las piedras extraídas esa temporada. Su socio tanzano, Iqbal Chopra, recordaría años después que la idea surgió de manera casi instantánea. Regalar algo a la futura reina, no un cheque, no una contribución anónima, algo único, algo que solo ellos podían ofrecer. Williamson le mostró a Chopra dos piedras. La primera era un diamante azul cielo, más de 175 quilates, un cristal de dimensiones casi imposibles, del color del Mediterráneo en agosto. Habría sido el regalo más grande en términos de tamaño y valor bruto que Isabel recibiría en su vida. La segunda era mucho más pequeña, 54 quilates y medio, pero su color era algo que los dos hombres miraron en silencio durante un momento antes de hablar. Rosa. Un rosa tan delicado, tan cálido, tan inusual en la naturaleza, que parecía pintado desde dentro, como si la piedra guardara una puesta de sol en su interior. Eligieron el rosa. Años después, los expertos gemológicos confirmarían que fue la decisión correcta en términos de rareza y valor real. Los diamantes rosas de esa pureza son extraordinariamente escasos en la naturaleza. Pero en aquel momento, en aquella oficina con polvo de mina en el aire, la elección fue más intuitiva. Más humana, quizás. Williamson no entregó el regalo en persona. Ese detalle siempre ha llamado la atención a los historiadores. Tenía los recursos para viajar a Londres. Tenía conexiones suficientes para solicitar una audiencia. Y sin embargo, eligió enviar un mensajero. Un hombre de confianza que depositó la caja en el palacio y se marchó sin hacer ruido. ¿Humildad genuina? ¿Discreción calculada? ¿O simplemente el gesto de alguien que sabía exactamente lo que hacía y prefería que la piedra hablara por sí sola? Los grandes regalos en política rara vez son inocentes. Casi siempre son inversiones silenciosas, formas de construir una relación, de asegurarse un lugar en la memoria de quien lo recibe. Y Williamson, hombre inteligente donde los hubiera, lo sabía perfectamente. La piedra llevaría su nombre para siempre. El diamante Williamson. No el diamante de Tanzania, no el diamante de Mwadui, el de él. Y eso también es parte de esta historia. El diamante estaba sobre la mesa. Un hombre lo sostenía entre dos dedos,
con la delicadeza con que se sostiene algo que puede romperse para siempre. A su alrededor, silencio absoluto. La luz del taller de Brifel y Lemer en Londres caía directamente sobre el cristal rosado, y por un momento, el reflejo iluminó toda la habitación con un tono cálido, casi vivo. Entonces el artesano tomó su herramienta y comenzó. Para entender lo que ocurrió en ese taller, hay que entender algo sobre los diamantes. Una piedra en bruto no es una joya, es una promesa, una posibilidad. Pero convertirla en realidad exige una decisión irreversible, porque el tallado no se puede deshacer. Cada faceta que se abre, cada gramo de cristal que cae al suelo como polvo brillante, desaparece para siempre. Y con el diamante Williamson la apuesta era enorme. Isabel había recibido la piedra en bruto en 1947 durante su boda. La guardó durante un año completo antes de tomar una decisión. Un año en el que probablemente la sostuvo entre sus manos más de una vez, mirando ese rosa interior, pensando. Era joven, tenía 21 años, pero ya entonces mostraba una cualidad que definiría su reinado entero: la paciencia. Cuando finalmente decidió encargar el tallado, convocó a los artesanos de Brifel y Lemer, joyeros de confianza de la corona. La conversación sobre el corte fue larga y técnicamente compleja. Había opciones más seguras. El corte brillante clásico, por ejemplo, habría maximizado el destello visual. Habría convertido la piedra en un espectáculo de luz, deslumbrante, moderno, inconfundiblemente valioso a primera vista. Pero Isabel eligió otra cosa. Eligió el corte rosa. Una técnica antigua, con facetas suaves y redondeadas en la parte superior y una base plana, casi como una cúpula de cristal. Un corte que rara vez se aplicaba a piedras de ese tamaño, precisamente porque requería sacrificar menos material y trabajar con la forma natural del cristal. Era más delicado, menos agresivo. Producía un brillo diferente, más íntimo, más parecido al lustre suave de una piel que al destello frío de un espejo. Y entonces llegó el momento que nadie en el taller olvidaría. El artesano completó su trabajo. La piedra fue pesada. El resultado fue anotado en silencio en un cuaderno. 54 quilates y medio habían entrado en ese taller. 23 quilates y medio salieron convertidos en diamante. Más de la mitad del peso original había desaparecido. Más de 30 quilates de uno de los diamantes rosas más puros jamás encontrados, reducidos a polvo brillante sobre una mesa de trabajo londinense. En términos de valor bruto, era una cifra que habría hecho palidecer a cualquier tasador. ¿Valió la pena? Los artesanos lo miraron bajo la luz. El cristal tallado tenía ahora un brillo que la piedra en bruto nunca podría haber tenido. No era el destello agresivo de un diamante clásico, era algo más suave, más cálido. Como si la luz entrara en la piedra, se quedara un momento adentro y saliera transformada. Era exactamente lo que Isabel había imaginado. 2 meses después de comenzar el trabajo, el diamante Williamson estaba listo. Rosa pálido, translúcido, con ese brillo aterciopelado que los expertos describirían décadas después como único en su categoría. Una piedra que no gritaba su valor, que lo susurraba. Y ahora necesitaba un hogar digno. 5 años es mucho tiempo para guardar un diamante. 5 años en un estuche, en algún lugar seguro del palacio, esperando. Para muchas personas, esa espera habría sido insoportable. Pero Isabel no era muchas personas. Y ese diamante, que ya había esperado millones de años dentro de la tierra africana, podía esperar un poco más. El momento llegó en 1952, y llegó con todo el peso del mundo sobre los hombros de su nueva dueña. Pero antes de hablar de lo que cambió ese año, detengámonos en lo que ocurrió en el taller. Frederick Mew era el joyero asignado por la casa Cartier para el proyecto. Un hombre acostumbrado a trabajar con las mejores piedras del mundo, con las familias más exigentes de Europa. Había visto diamantes extraordinarios, esmeraldas de Colombia, rubíes de Birmania.
Pero cuando tomó el diamante Williamson entre sus dedos y lo sostuvo bajo la luz de su taller, se quedó un momento en silencio. El rosa de esa piedra era diferente. No era el rosa intenso y casi agresivo de algunos rubíes. No era el rosa frío y artificial de ciertos cuarzos. Era un rosa cálido, suave, con una profundidad que cambiaba dependiendo del ángulo de la luz. A veces parecía casi blanco. A veces adquiría un tono más dorado en los bordes. Era una piedra que vivía con la luz, que respiraba con ella. El desafío era claro: ¿cómo montar una piedra así sin ahogarla? Isabel había participado activamente en las conversaciones previas sobre el diseño. Eso era inusual para la época. Las reinas recibían joyas, no las diseñaban. Pero Isabel tenía una opinión muy clara sobre lo que quería. La piedra debía ser el centro absoluto, no un elemento decorativo más entre metales y otros diamantes, el corazón de todo. Miu propuso una flor, el narciso en particular. Una flor profundamente inglesa, asociada con la primavera, con la renovación, con esa capacidad británica de encontrar belleza y orden, incluso después de los inviernos más duros. 6 pétalos construidos con diamantes incoloros, perfectamente tallados, cada uno con su propia graduación de luz. Y en el centro exacto, el diamante Williamson. La idea era que los pétalos blancos funcionaran como un marco vivo, como si la flor hubiera crecido alrededor de ese corazón rosado de manera natural. No una montura de metal frío, sino una conversación entre piedras, entre el blanco puro y el rosa cálido. Miu trabajó durante semanas en los bocetos. Cada pétalo fue calculado para que su ángulo de inclinación captara la luz de una manera específica. Los diamantes incoloros fueron seleccionados uno por uno, buscando una claridad que no compitiera con el centro, sino que lo celebrara. El metal de la montura, oro blanco, fue elegido precisamente por su discreción. Presente pero indisible. Cuando el broche estuvo terminado, lo colocaron sobre terciopelo negro. El contraste era perfecto. Los pétalos blancos brillaban con esa frialdad cristalina de los diamantes sin color. Y en el centro, el corazón rosado palpitaba con su luz propia, más cálida, más íntima, como una llama pequeña dentro de una flor de hielo. Isabel lo miró durante un momento largo. Entonces lo tomó entre sus dedos, lo sostuvo a la altura de sus ojos y lo giró levemente hacia la luz. El rosa del centro cambió de tono por un instante, se volvió más dorado, casi anaranjado, y luego volvió a su rosa habitual. Era exactamente lo que había imaginado 5 años antes. El narciso de diamantes con corazón Williamson había nacido. No era la joya más grande de la colección real. No era la más antigua ni la más cargada de historia dinástica. Pero tenía algo que las otras no tenían. Una historia personal. Un origen inesperado. Una humanidad escondida detrás de cada faceta. Y eso, para Isabel, valía más que cualquier quilate. El 6 de febrero de 1952, el rey Jorge VI amaneció frío en su cama de Sandringham. No hubo drama visible. No hubo alarma en los pasillos. Solo el silencio particular de una habitación donde algo ha cambiado para siempre y todavía nadie lo sabe. Un sirviente entró a las 7:30 de la mañana. Salió sin hacer ruido. Y en cuestión de minutos, el palacio entero contuvo la respiración. El rey había muerto durante la noche, tranquilamente, sin despertar. Isabel estaba en Kenia en ese momento. Había viajado con Felipe al inicio de una gira por la Commonwealth, una de esas visitas largas y protocolarias que la corona realizaba con regularidad para mantener vivos los lazos del imperio. Estaba en un lodge en el bosque, observando animales al amanecer, cuando llegó la noticia. Tenía 25 años. El peso de lo que ocurrió en ese momento es difícil de imaginar. No solo perdía a su padre, un hombre al que quería profundamente y cuya salud frágil había marcado su infancia. También asumía en ese instante, sin ceremonia ni preparación inmediata, la responsabilidad de una corona que llevaba siglos de historia sobre sus hombros. El viaje de regreso a Londres fue largo y silencioso.
Las fotografías de ese día muestran a una mujer joven bajando las escalerillas del avión en el aeropuerto de Heathrow. Vestida de negro riguroso, con postura perfecta, mirada fija al frente. A su lado, Felipe un paso atrás, como ya sería siempre. En el pie de pista, ministros y dignatarios en fila, cabezas inclinadas. Isabel no lloraba, no porque no sintiera, sino porque ya había comprendido algo fundamental. Desde ese momento, sus emociones pertenecían a la historia, no solo a ella. La coronación oficial no llegaría hasta junio de 1953. Más de un año de preparativos, protocolos, ensayos, negociaciones sobre cada detalle de la ceremonia. Pero el reinado comenzó ese 6 de febrero, en silencio, en África, al amanecer. Y en algún momento de ese año de transición, Isabel tomó el broche narciso. No lo llevó a la coronación. Esa ceremonia tenía sus propias joyas, cargadas de siglos y simbolismo dinástico. Pero en los meses siguientes, en recepciones más íntimas, en apariciones menos formales, el narciso de diamantes comenzó a aparecer. Sobre abrigos oscuros de invierno, sobre trajes de tuid en los jardines, sobre el solapa de un vestido azul en una mañana de primavera. Siempre en el mismo lugar. Siempre con esa presencia discreta y firme que era la firma visual de la reina. ¿Por qué ese broche en particular en esos primeros años de reinado? Las joyas reales tienen un lenguaje propio, y quienes las estudian saben que los monarcas no eligen sus adornos al azar. Cada elección es una comunicación, un mensaje enviado sin palabras a quienes saben leerlo. El narciso era un regalo de boda, una piedra encontrada por manos humildes en tierra africana, una joya construida con paciencia y criterio propio. Llevarlo en los primeros años de reinado era quizás una forma de decir algo muy específico, que la reina que comenzaba no rompía con la joven que había sido, que el peso de la corona no había borrado a la persona que había debajo. ¿Fue ese broche un simple recuerdo de boda, o fue desde el principio una declaración silenciosa de quién quería ser como reina? Hay algo en esa elección, tan personal en medio de tanto protocolo, que todavía invita a preguntárselo. Las joyas reales tienen una vida pública y una vida privada. La vida pública es la que conocemos: las fotografías oficiales, las galas de estado, las coronaciones y los funerales. Momentos donde cada piedra ha sido elegida con semanas de antelación, consultada con asesores, coordinada con el protocolo diplomático del país que se visita o del mensaje que se quiere enviar. La vida privada es más interesante. Es la joya que una mujer toma casi sin pensar, porque su mano la conoce, porque su peso es familiar, porque llevarla es como ponerse algo que ya forma parte de una misma. Esa elección, repetida durante décadas, dice más sobre una persona que cualquier retrato oficial. Y el narciso de diamantes era claramente una joya de vida privada llevada en público. Los años 50 lo vieron aparecer en reuniones de la Commonwealth, sobre trajes de colores suaves que Isabel comenzaba a convertir en su firma visual. Azules, verdes, rosas pálidos. Colores que en cualquier otra mujer habrían parecido demasiado delicados para una figura de autoridad, pero que en ella funcionaban como una declaración de carácter. Estoy aquí, soy yo, y no necesito oscuridad para ser tomada en serio. El narciso sobre esos fondos de color era perfecto. El rosa del centro dialogaba con los tonos del atuendo sin competir con ellos. Los pétalos blancos aportaban ese punto de luz fría que equilibraba la calidez del conjunto. Los años 60 trajeron cambios al mundo que sacudieron hasta los cimientos de la vieja Europa. Los imperios se desmoronaban, las colonias se independizaban una tras otra. El mundo que había dado origen al diamante Williamson, ese mundo de minas africanas administradas por europeos bajo bandera colonial, estaba desapareciendo. Tanzania se independizó en 1961. La mina de Mwadui cambió de manos, fue nacionalizada, pasó a formar parte de la nueva historia de un país que construía su identidad propia. Y el narciso seguía sobre el pecho de la reina, sin que nadie lo mencionara, sin que nadie trazara en voz alta la línea entre esa joya y esa historia.
Era demasiado elegante, demasiado delicado, demasiado bello para que alguien se detuviera a hacer preguntas incómodas en público. Los años 70 traerían el momento más fotografiado del broche. 1977. Jubileo de plata. 25 años de reinado. Las calles de Londres se llenaron de banderines rojos, blancos y azules. La gente salió a celebrar con una espontaneidad que sorprendió incluso a los organizadores del evento. Era un momento de unidad nacional poco común en una década marcada por la crisis económica y la tensión social. Isabel apareció con un traje azul suave, sombrero a juego, guantes blancos. Y sobre la solapa izquierda, el narciso. Las cámaras lo captaron en docenas de fotografías ese día. El rosa del centro brillaba bajo la luz de junio con una intensidad especial, como si la piedra supiera que ese era un momento importante. Como si 30 años después de ser encontrada por dos niños en el barro tanzano, finalmente estuviera exactamente donde debía estar. Nadie eligió ese broche para ese día por accidente. Entre miles de joyas de la colección real, entre tiaras de diamantes y collares de esmeraldas, entre broches con historia dinástica de siglos, Isabel eligió el narciso para su jubileo de plata. La joya más personal, la más cargada de memoria privada, la que conectaba a la reina de 1977 con la princesa de 1947, con la joven que había recibido una piedra en bruto y había tenido la paciencia y el criterio de convertirla en algo extraordinario. Ese detalle, tan pequeño, tan silencioso, es quizás el más revelador de todos. Porque entre miles de joyas acumuladas durante siglos por la corona británica, una reina que llevaba 25 años en el trono eligió ponerse, en su día más celebrado, un regalo de boda. Una piedra encontrada por niños, una flor diseñada según sus propios deseos. No la joya más poderosa, la más suya. Muadui existe todavía. Es una localidad pequeña en el centro de Tanzania, rodeada de tierra roja y vegetación seca. Si uno busca su nombre en un mapa, lo encuentra sin dificultad. Si uno busca su historia, encuentra algo más complejo. La mina que John Williamson descubrió en 1940 siguió produciendo diamantes durante décadas. Cuando Tanzania se independizó en 1961, el gobierno del nuevo país comenzó un proceso gradual de nacionalización de sus recursos naturales. La mina de Muadui pasó a ser propiedad tanzana. Los beneficios, que durante años habían viajado hacia cuentas extranjeras, comenzaron a quedarse, al menos en parte, dentro del país. Fue un proceso largo, complejo, no exento de tensiones, pero ocurrió. Y es parte de la misma historia que el narciso de diamantes en el pecho de la reina Isabel, aunque nadie suela contarlas juntas. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda de una manera muy particular. No con gritos ni acusaciones, con silencio. Con esa clase de silencio educado y bien vestido que caracteriza a las conversaciones que las élites prefieren no tener. John Williamson era técnicamente el propietario legal de esa mina bajo las leyes coloniales vigentes. El diamante que regaló era suyo según todos los documentos firmados. No hubo robo en el sentido jurídico del término. No hubo violencia registrada en esa transacción concreta. Pero hay una pregunta que flota por encima de los documentos legales. ¿Quién decidió que ese suelo africano, con todos sus tesoros geológicos acumulados durante millones de años, pertenecía a un geólogo canadiense que llegó en los años 30 con mapas y financiación europea? La respuesta, por supuesto, es el sistema colonial. Un sistema que en 1947 todavía funcionaba con total normalidad, que nadie en los círculos de poder cuestionaba abiertamente y que hacía posible que una piedra extraordinaria viajara desde Tanzania hasta Londres sin que nadie en Tanzania fuera consultado sobre su destino. Los dos niños que encontraron esa piedra nunca fueron identificados públicamente. Sus nombres no aparecen en ningún registro oficial. Encontraron uno de los diamantes rosas más valiosos del siglo XX
y desaparecieron de la historia en el mismo instante en que la pusieron en manos adultas. Eso también es parte de esta historia. No es una acusación directa contra Isabel, que tenía 21 años cuando recibió ese regalo y vivía dentro de un sistema que ella no había creado. No es un juicio simplista sobre Williamson, que operaba dentro de las normas legales de su época. Es algo más matizado y más difícil de resolver. Es la constatación de que las joyas más hermosas a veces llevan incorporadas, en sus facetas más profundas, las contradicciones más grandes de la historia humana. El narciso de diamantes es genuinamente bello. La historia de Isabel con ese broche es genuinamente conmovedora. Y al mismo tiempo, el suelo del que salió esa piedra pertenecía a un pueblo que nunca fue preguntado. Ambas cosas son verdad, y las dos caben en la misma historia sin que una cancele a la otra. Tanzania nunca reclamó oficialmente el diamante Williamson. No hay disputa diplomática pendiente. No hay expediente abierto en ningún tribunal internacional. El silencio oficial es total y probablemente deliberado. Pero el silencio no es lo mismo que la ausencia de historia. Las joyas reales no solo adornan, también guardan memoria. Y a veces, esa memoria incluye capítulos que los museos y los libros oficiales prefieren dejar en los márgenes, escritos con letra pequeña, en páginas que muy pocos se detienen a leer. Esa es quizás la faceta más difícil del diamante Williamson. No la que brilla bajo los focos, la que permanece en sombra, quieta, esperando que alguien se tome el tiempo de mirarla. El 8 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral, Escocia, la reina Isabel II falleció. Tenía 96 años. Había reinado durante 70 años, 2 meses y 2 días. Era el reinado más largo de la historia británica y uno de los más largos de la historia moderna de cualquier nación. El mundo se detuvo un momento. Esa clase de pausa colectiva que ocurre muy pocas veces en una generación, cuando algo que parecía permanente de repente revela que nunca lo fue. En algún lugar del castillo, entre los objetos personales de una vida extraordinariamente larga, estaba el narciso. Las joyas personales de un monarca británico no forman parte del patrimonio del Estado. Ese es un detalle legal importante que mucha gente desconoce. Las joyas de la corona, las tiaras dinásticas, las piezas históricas vinculadas al ejercicio formal del poder, esas sí pertenecen a la institución. Pero las joyas personales, las que un soberano ha adquirido, recibido como regalo o heredado en su condición de persona privada, pertenecen al individuo. Y el narciso era un regalo personal, recibido por una princesa de 21 años en el día de su boda. Por ley y por tradición, esas piezas pasan al nuevo soberano. Carlos III heredó no solo una corona y un trono, sino también una colección de joyas personales de su madre, que incluye décadas de historia privada, de elecciones íntimas, de momentos que ningún protocolo oficial podría haber ordenado. ¿Qué hará con ellas? Es una pregunta que el palacio no ha respondido públicamente. La tradición sugiere que muchas de esas piezas serán redistribuidas entre los miembros femeninos de la familia real. La reina Camila, la princesa de Gales Catalina, la princesa Ana. Mujeres que ahora ocupan los espacios de visibilidad pública que Isabel ocupó durante 7 décadas y que necesitan el lenguaje visual de las joyas para comunicar lo que las palabras no siempre pueden. ¿A cuál de ellas llegará el narciso? Es imposible saberlo con certeza. Pero es una pregunta que no es trivial, porque el broche no es solo una joya hermosa. Es un objeto cargado de historia específica, de memoria personal, de capas de significado que lo distinguen de cualquier otra pieza de la colección. Quien lo lleve no estará solo luciendo un diamante rosa de 23 quilates montado en oro blanco con pétalos de diamantes incoloros. Estará llevando consigo la historia de 2 niños en Tanzania, la decisión calculada de un geólogo canadiense, el riesgo de un tallado que pudo salir mal, las manos de Frederick Mew en un taller de Cartier, y 70 años de apariciones públicas de una mujer que eligió ese broche una y otra vez
porque le pertenecía de una manera que pocas cosas en su vida pública le pertenecieron realmente. Eso es mucho peso para una flor pequeña. Y sin embargo, ese peso es también su valor más profundo. Porque las joyas que solo son bellas se olvidan. Las joyas que llevan historia se recuerdan. Y el narciso de diamantes lleva suficiente historia para sobrevivir a todos los reyes y reinas que vendrán después de Isabel. Hubo una tarde en Tanzania, en 1947, en que un cristal rosado yacía en el barro rojo bajo el sol africano. 2 niños lo encontraron. No sabían lo que tenían entre las manos. No podían imaginar los palacios, las ceremonias, las fotografías, las décadas de historia que ese cristal todavía estaba por presenciar. La piedra no sabía nada de todo eso, naturalmente. Las piedras no saben, solo brillan. Y ese brillo rosado, suave y cálido como una tarde de verano, continúa. Guardado ahora en algún lugar del palacio, esperando la próxima mano que lo tome, el próximo atuendo sobre el que descanse, el próximo momento histórico que ilumine con esa luz tan particular, tan íntima, tan difícil de describir con palabras. Cuando una joya atraviesa generaciones, décadas, continentes y regímenes políticos, ¿pertenece todavía a una familia? ¿O se convierte en algo más grande, en un fragmento de memoria colectiva que ya no puede ser propiedad de nadie en particular, sino de todos los que alguna vez se detuvieron a mirarla y sintieron que su historia también les pertenecía un poco? Esa pregunta, como el propio diamante, no tiene una respuesta fácil. Solo tiene luz.